Disciplina estoica, ¿cómo dejar de fallarte a ti mismo? Si alguna vez te has prometido que ibas a cambiar algo importante en tu vida, y aún así has terminado fallándote otra vez, ¿este vídeo es para ti? No importa si fue con el ejercicio, con el estudio, con el trabajo, con tu disciplina diaria o con hábitos que sabes perfectamente que te están perjudicando desde hace tiempo. El problema no es que no lo intentes. El problema es que lo intentas muchas veces, con intención real, con convicción sincera, y aún así abandonas. Y eso deja una marca interna. Porque fallar hacia afuera duele, pero fallarte a ti mismo genera algo mucho más profundo. La sensación de no poder confiar en tu propia palabra. Con el tiempo, eso se transforma en frustración silenciosa, en autoengaño, y en una pérdida progresiva de respeto interno. Empiezas a prometerte menos cosas no porque no quieras cambiar, sino porque ya no estás seguro de cumplir. No estás aquí porque seas débil. Tampoco porque te falte fuerza de voluntad, inteligencia o capacidad. La mayoría de las personas que se fallan a sí mismas son personas conscientes, informadas y reflexivas. El problema no es información. El problema es estructura interna. Y eso es precisamente lo que el estoicismo aborda con una claridad que hoy casi nadie transmite bien. No desde la motivación, sino desde la responsabilidad personal y la coherencia interna. En este vídeo no vamos a hablar de disciplina superficial ni de trucos rápidos. Vamos a hablar de cómo dejar de traicionarte en lo cotidiano para recuperar algo esencial. Estabilidad y respeto por ti mismo. El verdadero problema no es la falta de disciplina. La mayoría de las personas dicen que no son disciplinadas como si fuera una característica fija. Algo con lo que se nace y que no se puede modificar. Se describen a sí mismas como inconstantes, poco fiables o incapaces de sostener compromisos a largo plazo. Esa forma de verse a uno mismo termina convirtiéndose en una identidad. Y cuando la identidad se solidifica, el cambio se vuelve mucho más difícil. Pero esa idea es falsa. No existen personas disciplinadas y personas indisciplinadas por naturaleza. Existen personas que dependen completamente de su estado emocional para actuar. Y personas que han aprendido a actuar incluso cuando no se sienten bien. El problema no es que no tengas disciplina. El problema es que aprendiste una definición equivocada de lo que significa ser disciplinado. Te enseñaron que la disciplina es tener ganas, sentir energía, despertarte motivado y actuar desde el entusiasmo. Pero esa forma de entender la disciplina es frágil. Porque la motivación es inestable, variable y poco fiable. Los estoicos nunca basaron su conducta en cómo se sentían en un momento concreto. La basaron en el compromiso consciente con aquello que habían decidido que era correcto a largo plazo. Desde la mirada estoica, la disciplina no es una emoción ni una cualidad especial, sino una decisión que se mantiene incluso cuando aparecen el cansancio, la resistencia interna o la incomodidad. Cuando condicionas tu acción a cómo te sientes, renuncias al control de tu vida. Un día cumples, otro día no. Un día avanzas, otro retrocedes. Y ese vaivén constante termina generando desgaste, confusión y una sensación de estancamiento. Porque no sabes si puedes confiar en ti mismo mañana. La disciplina no es dureza ni rigidez extrema. Es coherencia interna. Es convertirte en alguien cuya palabra tiene peso incluso cuando nadie está mirando y no hay recompensa inmediata. ¿Por qué te fallas a ti mismo aún sabiendo qué hacer? Aquí aparece una verdad incómoda que muchas personas evitan enfrentar. La mayoría de las personas no se fallan a sí mismas porque no sepan qué hacer, sino porque entran constantemente en negociaciones internas. Saben que deberían entrenar, pero negocian consigo mismas. Saben que deberían trabajar con más foco, pero negocian. Saben que deberían descansar mejor, dejar distracciones o sostener hábitos saludables, pero negocian. La negociación interna suele parecer razonable, incluso inteligente, pero en el fondo es una forma de evitar la incomodidad inmediata. Frases como: hoy no pasa nada. Mañana empiezo. Solo por hoy o me lo merezco. No son decisiones conscientes, sino intentos de reducir la tensión del momento sin pensar en las consecuencias futuras. Esa voz interna no es malvada, pero tampoco es sabia.
No piensa en quién quieres ser dentro de 6 meses o un año. Piensa únicamente en sentirse mejor ahora. El estoicismo es muy claro en este punto. La mente busca comodidad, no excelencia. Y si no aprendes a reconocer este patrón, terminarás repitiéndolo durante años sin entender por qué no avanzas. Cada vez que te dices que vas a hacer algo y no lo haces, rompes un pequeño contrato interno. Uno solo parece insignificante, pero repetido en el tiempo destruye tu credibilidad personal. Con el tiempo, empiezas a no tomarte en serio a ti mismo. Y cuando eso ocurre, cualquier intento de disciplina se vuelve frágil desde el inicio. Los estoicos entendían que el carácter no se construye con grandes promesas ni con gestos heroicos, sino con pequeños actos sostenidos que se cumplen incluso cuando no apetece. La disciplina, en su forma más profunda, es fiabilidad interna. Es saber que puedes confiar en ti mismo incluso cuando estás cansado, incómodo o desmotivado. La disciplina no se siente, se ejecuta. Uno de los errores más profundos cuando se habla de disciplina es creer que debería sentirse bien o al menos sentirse clara y firme desde dentro. Muchas personas esperan una señal interna, una sensación de determinación, de energía o de motivación antes de actuar. Como si la acción correcta necesitara primero una validación emocional. Pero esa validación casi nunca llega. Desde la perspectiva estoica, la disciplina no es una experiencia emocional, sino una acción deliberada que se ejecuta incluso cuando internamente hay resistencia, apatía o cansancio. No se trata de eliminar esa resistencia, sino de no obedecerla. Esperar a sentirse listo es una forma sofisticada de postergar. Esperar a tener ganas es una manera elegante de evitar la incomodidad que toda acción valiosa implica. Y cuanto más esperas ese estado ideal, más refuerzas la idea de que solo actúas cuando te sientes bien. Los estoicos entendían que el cuerpo puede obedecer incluso cuando la mente protesta. Y sabían que precisamente en ese punto, cuando no apetece y aún así se actúa, es donde se empieza a formar el carácter. Ejecutar una acción que decidiste previamente, aún sin ganas, no es un acto de dureza ni de autoexigencia extrema. Es un acto de coherencia interna. Significa que tu comportamiento no depende de cómo te sientes hoy, sino de lo que decidiste que era correcto cuando estabas en calma y pensabas con claridad. Aquí aparece una distinción fundamental. La disciplina no consiste en hacer más, ni en exigirte al límite, sino en hacer exactamente lo que acordaste contigo mismo. Ni más ni menos. Cumplir lo acordado es lo que entrena la fiabilidad interna, no la intensidad ocasional. Cuando haces esto de manera repetida, algo cambia. Empiezas a confiar más en ti mismo, porque tus acciones dejan de ser impredecibles incluso para ti. Porque necesitas un sistema y no fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es limitada por naturaleza. Depende del descanso, del estrés acumulado, del entorno y de la carga mental que llevas encima. Por eso, basar toda tu disciplina en fuerza de voluntad es una estrategia que, tarde o temprano, se rompe. El estoicismo propone algo mucho más sólido y sostenible. Estructura consciente. Un sistema no es rigidez ni control obsesivo. Es claridad previa. Es decidir con antelación cómo vas a actuar para no tener que discutir contigo mismo todos los días las mismas decisiones. Cuando no tienes un sistema, cada día te enfrentas a la misma pregunta. ¿Hoy lo hago o no lo hago? Y cada vez que esa pregunta aparece, la negociación interna vuelve a activarse. Esa negociación es el verdadero enemigo de la disciplina. Un sistema elimina la pregunta. No decide desde el cansancio del momento, sino desde la lucidez que tuviste cuando pensaste con calma que era lo mejor para ti. No se trata simplemente de dormir a la misma hora, sino de construir una rutina de descanso que reduzca decisiones innecesarias al final del día. No se trata solo de entrenar a la misma hora, sino de reservar un espacio fijo en tu agenda donde el entrenamiento no tenga que competir con otras opciones. No se trata solo de trabajar en bloques definidos, sino de proteger tiempos concretos de concentración para evitar la dispersión constante. Los estoicos organizaban su vida de manera que la disciplina no dependiera de su estado emocional, sino de hábitos estructurados que reducían la fricción mental diaria.
Menos decisiones significan menos oportunidades para fallarte. La disciplina no consiste en hacerte la vida más dura. Consiste en hacerla más simple. Eliminando decisiones innecesarias que solo abren la puerta al autoengaño y al abandono. Hacer poco, pero cumplirlo todos los días. Otro error muy común es pensar que la disciplina se demuestra haciendo mucho. Cambiando todo de golpe o exigiéndose más de lo que realmente se puede sostener en el tiempo. Esa mentalidad suele generar entusiasmo inicial, pero casi siempre termina en abandono. Desde la mirada estoica, eso no es disciplina, es sobreexigencia. La verdadera disciplina no busca intensidad ni heroísmo. Busca consistencia. Busca acciones pequeñas, claras y repetibles que puedan cumplirse incluso en días difíciles. Cuando la energía es baja y la motivación no acompaña. Hacer poco todos los días es infinitamente más poderoso que hacer mucho durante una semana y luego desaparecer durante un mes. La repetición constante construye identidad. La intensidad momentánea solo genera desgaste y frustración. Cuando defines un mínimo diario que sabes que puedes cumplir incluso cuando estás cansado, reduces de forma drástica la probabilidad de fallarte. Ese mínimo no negociable se convierte en una base sólida sobre la que se construye todo lo demás. Cumplir algo pequeño cada día refuerza una idea interna fundamental. Eres alguien que hace lo que dice que va a hacer. Y esa identidad, sostenida en el tiempo, transforma tu comportamiento sin necesidad de forzarte constantemente. Los estoicos entendían que el carácter no se construye con grandes promesas ni con cambios radicales, sino con actos modestos pero cumplidos. La disciplina, en este sentido, no es espectacular, pero es profundamente transformadora. La disciplina se prueba cuando nadie te ve. Hay un punto en el camino de cualquier persona que intenta cambiar su vida en el que la disciplina deja de ser una idea atractiva y se convierte en algo profundamente incómodo. Ese punto aparece cuando no hay testigos, cuando no hay presión externa, cuando nadie te exige resultados y no existe ninguna consecuencia inmediata si decides no cumplir con lo que habías decidido hacer. Es ahí donde la mayoría de las personas se fallan a sí mismas. No porque no sepan qué hacer, ni porque no entiendan la importancia de la disciplina, sino porque sienten que, al no haber observadores, el incumplimiento no tiene demasiado peso. Sin darse cuenta, convierten la ausencia de vigilancia externa en una justificación interna que debilita su compromiso. Desde el estoicismo, este punto es crucial. Los estoicos no medían el carácter por lo que una persona hacía en público, sino por lo que era capaz de sostener en privado. Sabían que el verdadero carácter no se construye cuando hay reconocimiento, sino cuando nadie está mirando y aún así decides cumplir. Cada vez que eliges hacer lo que decidiste previamente, incluso cuando nadie te observa, estás entrenando respeto por ti mismo. Estás enviando un mensaje interno muy claro. Tu palabra tiene valor. Incluso cuando no hay aplausos, recompensas ni consecuencias visibles. La disciplina estoica no busca validación externa. Busca coherencia interna. Y esa coherencia, sostenida día tras día, construye una estabilidad emocional y mental que no depende del entorno ni de las circunstancias externas. Cuando logras eso, ya no necesitas motivación constante, porque tu conducta deja de estar sujeta al vaivén de tus emociones. Fallar no te define, pero rendirte sí. Es fundamental aclarar este punto, porque muchas personas confunden disciplina con perfeccionismo. Y esa confusión termina destruyendo cualquier intento de constancia a largo plazo. La disciplina estoica no exige perfección. Exige responsabilidad. Vas a fallar. Habrá días en los que no cumplas lo que te propusiste. Habrá momentos en los que retrocedas. Incluso después de haber avanzado. Eso es parte del proceso humano y no te descalifica. El verdadero problema no es el fallo puntual, sino lo que haces después de fallar. Cuando una persona utiliza un error como excusa para abandonar por completo, no solo deja una acción inconclusa, sino que rompe el vínculo de confianza consigo misma. Rendirse no es simplemente dejar de hacer algo, es aceptar, de manera implícita, que tu palabra no es fiable ni siquiera para ti. Y cuando ese patrón se repite, la autoestima se erosiona lentamente. No por falta de capacidad,
sino por falta de coherencia. El estoicismo propone una alternativa mucho más sólida. Reconocer el fallo sin dramatizarlo, sin castigarte emocionalmente y sin convertirlo en identidad. Fallar no te convierte en alguien indisciplinado. Rendirte, en cambio, sí cambia la dirección de tu vida. La disciplina estoica consiste en volver al camino una y otra vez. Sin ruido, sin discursos grandilocuentes y sin autoengaños. Simplemente volver a cumplir, incluso después de haber fallado. Es una de las formas más claras de fortaleza mental. La confianza en ti mismo se reconstruye con hechos pequeños. Muchas personas sienten que han perdido la confianza en sí mismas de forma irreversible. Creen que se han fallado demasiadas veces, que ya no pueden tomarse en serio y que cualquier nuevo intento está condenado al fracaso. Pero la confianza en uno mismo no se reconstruye con grandes decisiones ni con cambios radicales. Se reconstruye con hechos pequeños, repetidos y sostenidos en el tiempo. Cada vez que haces exactamente lo que dijiste que ibas a hacer, aunque sea algo mínimo, refuerzas tu credibilidad interna. Cada pequeño cumplimiento actúa como un ladrillo que reconstruye una relación dañada. La relación contigo mismo. El estoicismo entiende la disciplina como una relación de largo plazo. Y como cualquier relación deteriorada, no se repara con promesas ni con entusiasmo momentáneo, sino con comportamientos consistentes que se repiten incluso cuando no hay emoción de por medio. Cuando empiezas a cumplir de nuevo, aunque sea en cosas pequeñas, algo cambia de forma silenciosa pero profunda. Tu diálogo interno se vuelve más firme, tus decisiones más claras y tu autoestima deja de depender de estados emocionales pasajeros o de resultados inmediatos. No fallarte es una forma de libertad interior. Si hay una idea que debería quedarte clara después de todo este recorrido, es esta. Dejar de fallarte a ti mismo no es un acto de dureza ni de autoexigencia extrema. Es una forma de libertad interior. Libertad de no estar a merced de tus impulsos momentáneos. Libertad de no negociar constantemente con tu incomodidad. Libertad de confiar en tu propia palabra sin necesidad de validación externa. El estoicismo no te pide que seas perfecto. Te pide que seas coherente la mayoría de las veces. Que cuando decidas algo con claridad, tengas la fortaleza de sostenerlo incluso cuando el entusiasmo desaparece. Que cuando falles, no te castigues, pero tampoco te rindas. La disciplina estoica no transforma tu vida de un día para otro. La transforma lentamente, casi en silencio, a través de decisiones pequeñas que se repiten hasta convertirse en identidad. Y cuando llegas a ese punto, ocurre algo profundo. Dejas de vivir en conflicto contigo mismo. Eso no es motivación pasajera. Eso es estabilidad interna. Eso es carácter. Y eso es una de las formas más sólidas y duraderas de libertad que existen. Estoicismo Diario Plus. Suscríbete al canal para que no te pierdas el próximo video.